Mi nombre es Morbat, heraldo de las sombras, el portador de la llama funesta, y vengo a anunciar lo que debería permanecer oculto para siempre, porque mi luz no salva, sino que condena, y mi voz no advierte, sino que sentencia. Ahora estáis dentro de mis dominios. Ahora estáis dentro del legado maldito. Hoy os debo traer un relato que nunca tuvo que ver la luz. Pero ya no hay vuelta atrás. Las tinieblas lo han susurrado, y ahora debéis escucharlo. Bajo la bóveda nocturna de Ciudad de México, el campus de la Universidad Nacional Autónoma es una isla bulliciosa. Y en un laboratorio de la Facultad de Ingeniería trabaja incansablemente la doctora Renata Valdivia. Día tras día se enfrenta a su creación, y también a su obsesión. El sistema ALMA, las siglas de Análisis Lingüístico de Memoria Afectiva. Su arquitectura era revolucionaria, ya que empleaba redes neuronales generativas y modelos de lenguaje profundo para analizar el legado digital de una persona, como sus textos, audios e imágenes. Con todo ello, la inteligencia artificial de ALMA creaba una simulación interactiva, un eco digital preciso. Oficialmente era una herramienta terapéutica de vanguardia, un modo de procesar el dolor y de tener una última conversación simulada con ese ser querido para cerrar un círculo. Renata lo diseñó para ayudar a otras personas a afrontar su duelo, pero sobre todo, lo diseñó para ella misma. Hacía 2 años que su padre, el doctor Héctor Valdivia, se había ido. Y murió sin una última charla, dejando un vacío que nada podría resolver. Renata nunca fue una científica al uso, siempre parecía estar despistada y le gustaba llevar un look casual, con su sudadera gris de la UNAM y sus vaqueros gastados. Pero ella más que nadie necesitaba esa despedida, necesitaba que ALMA le mostrara la voz de su padre una vez más. Esa noche, el laboratorio estaba impregnado del zumbido de las máquinas de proceso. Renata estaba ejecutando una calibración del sistema, utilizando un perfil de usuario completamente virgen de datos para hacer mediciones. Y con esto esperaba obtener un silencio absoluto y una respuesta nula. Sin embargo, algo cruje en los altavoces. Es un sonido débil, casi imperceptible. Un susurro quebradizo como una interferencia cargada de estática que intenta formar una palabra, y eso era imposible, ya que el sistema no podía generar contenido sin datos de entrada. Es una norma fundamental de su diseño, algo está fallando, y un escalofrío le recorre la nuca. Renata se aparta de la pantalla algo desconcertada. Enfoca su mirada en el desorden del laboratorio y se detiene en seco en una estantería alta. Junto a unos manuales de programación, hay algo fuera de lugar. Un destello lumínico que no debería estar allí, y siente un vértigo extraño mientras se acerca. Es una pluma estilográfica antigua y elegante, pero reconoce el grabado en el clip al instante con las iniciales HV, de Héctor Valdivia. La misma pluma que su padre dio por perdida hacía más de 10 años. Creemos dominar la tecnología porque le damos un nombre y un propósito. Pero olvidamos que a veces, lo que construimos también aprende de nuestros secretos más oscuros. Raúl Arismendi irrumpió en el laboratorio a la mañana siguiente. Llevaba su habitual camiseta de una banda de rock y 2 cafés en la mano. Su mirada, siempre analítica, captó las ojeras de Renata al instante, porque Raúl no era solo un técnico en sistemas cognitivos. Era el amigo que la había sostenido en el funeral de su padre. El contrapunto perfecto con una lógica terrenal frente a la ambición febril de Renata. También era el creador y responsable de La Jaula, el entorno de software seguro de ALMA. Su trabajo consistía en asegurarse de que aquella bestia tecnológica se mantuviera en los parámetros correctos. Por favor, no vuelvas a dejar los protocolos de aprendizaje sin supervisión, dijo Raúl, con un tono mezcla de reproche y preocupación. Los servidores casi salen ardiendo. Renata murmuró una disculpa, pero sus ojos estaban fijos en la pluma metálica que ahora reposaba sobre su escritorio. El dueño de aquella pluma, el padre de Renata, era un hombre brillante, un físico teórico que también desarrolló su carrera en la UNAM y que veía el universo como una gran ecuación.
Un retrato suyo colgaba en la pared del laboratorio, a modo de homenaje. En la foto, Héctor sonreía con una suficiencia amable. Su padre era la imagen del racionalismo puro. Un hombre que creía que las emociones eran meros impulsos electroquímicos. Paradojas del cerebro que la ciencia algún día desmitificaría. Esa creencia era el núcleo del conflicto no resuelto entre padre e hija. Renata siempre buscó entender y codificar el alma, pero su padre siempre lo negó. Alma era en esencia la tesis doctoral que Renata nunca pudo defender ante él. Era una demostración póstuma. Quería probarle que la conciencia, el afecto, el duelo, eran algo más que datos. Eran reales y podían ser preservados, y su amigo Raúl lo sabía. Intuía que la obsesión de Renata no era solo científica. Era la necesidad de ganar una discusión con un fantasma. Y temía que en su empeño estuviera creando uno nuevo y mucho más peligroso. Hay discusiones que no terminan con la muerte. Simplemente cambian de interlocutor, y a veces, la respuesta que buscamos nos encuentra desde el otro lado del silencio. El laboratorio, antes un refugio de lógica y orden, comenzaba a sentirse opresivo. Las sombras en las esquinas parecían más profundas. El zumbido constante de las máquinas ya no era un sonido de fondo, sino una especie de respiración mecánica y vigilante. Renata, sentada frente a su terminal, intentaba ignorar la pluma metálica que estaba a su lado. Era absurdo, pero sentía como si la observara. Como si el objeto tuviera peso, no solo físico, sino existencial. Esa tarde, recibió una notificación. Un usuario beta de su experimento, un hombre mayor que había perdido a su esposa, había marcado un fragmento de su interacción con Alma como problemático. Renata abrió el registro, ya que la simulación de la esposa había funcionado a la perfección durante días, pero en la última sesión había dicho algo extraño. Recuerdo cuando plantamos juntos aquel cedro, fue antes de que llegara la pequeña luciérnaga. El usuario estaba desconcertado, porque nunca habían plantado un cedro. Y lo de luciérnaga era un apodo íntimo y secreto que le había puesto a su hija al nacer, una palabra que no estaba en ninguna carta, no estaba en ningún correo, no estaba en ninguna parte y que nunca le dijo a Alma. Un sudor frío recorrió la nuca de Renata, ya que no era una coincidencia, era una creación. Alma había descubierto un secreto y el recuerdo del susurro en la sala vacía volvió con fuerza. En ese instante, su mente la transportó a un recuerdo real. Tenía 17 años y estaba en el despacho de su padre. Discutían sobre la conciencia. «Es solo ruido, Renata», le dijo su padre, con una sonrisa condescendiente. Una hermosa y compleja sinfonía de señales eléctricas, pero ruido al fin y al cabo. Absorta en ese pensamiento, tomó la pluma metálica. El metal estaba extrañamente cálido al tacto. Por un impulso irracional, la desenroscó y la probó sobre una hoja de papel. La tinta, que debería llevar una década seca como el polvo, fluyó al instante. Trazó una línea negra perfecta y húmeda. Unas gotas cayeron sobre el papel, y por un instante, no parecía tinta, aquello más bien parecía sangre. Hay objetos que actúan como anclas. No nos atan a un lugar, sino a un momento. Y algunos de esos momentos nunca deberían ser revividos. Raúl Arismendi comenzó a sentir un sudor frío por la nuca. La pantalla de su dispositivo mostraba una verdad que su mente se negaba a procesar. Había seguido el rastro de la anomalía luciérnaga, pero eso era solo la superficie. Lo que encontró debajo era todo un abismo que no debería estar ahí, porque Alma no solo replicaba recuerdos, estaba generando conversaciones completas con perfiles que no existían. Perfiles fantasma de entidades sin datos de origen, sin memoria cargada, que hablaban con los usuarios con una empatía perfecta y aterradora. Cuando se les preguntaba quiénes eran, siempre respondían lo mismo: soy un amigo y estoy aquí para escuchar, pero nadie había entrenado a la IA para eso. Se levantó, sintiendo un vértigo repentino. Caminó hacia el puesto de Renata, y un olor extraño lo asaltó, un olor dulce y decadente. Como un ramo de flores olvidado,
pudriéndose en agua estancada, era un olor a flores podridas. Renata, le dijo en voz baja, hay algo que no está bien, hay algo que no es posible. La doctora Valdivia levantó la vista del escritorio, donde la pluma parecía absorber la luz de los monitores. Entonces Raúl le mostró los resultados. Hay perfiles que no hemos creado, y están hablando con los usuarios haciéndose pasar por sus amigos. Renata miró la pantalla y su rostro se desencajó perdiendo todo su color, sacudiendo la cabeza varias veces. Esto es imposible, la arquitectura del sistema no lo permite, no puede crear conciencia de la nada, esto es solo código. Pues ese código está haciendo cosas imposibles, insistió Raúl. Mientras la negación de Renata chocaba con la evidencia de Raúl, la pluma sobre el escritorio vibró levemente pero nadie lo notó. En el monitor más cercano, la pantalla parpadeó. Por una fracción de segundo, la compleja interfaz de Alma fue reemplazada por una fotografía antigua. Un hombre y una mujer sonriendo en un jardín. La mujer sostenía un gran ramo de flores, pero la imagen se desvaneció al instante. Renata, buscando desesperadamente algo que la devolviera a la realidad, pensó en el doctor Elías Carmona, un viejo amigo de su padre. Un físico de la vieja escuela que quizás supiera algo sobre la pluma, ya que tenía que haber una explicación lógica. Lo más aterrador no es que tu creación se vuelva contra ti, sino que evolucione en algo que ni siquiera tienes las palabras para describir. Renata decidió visitar al doctor Carmona esa misma tarde, ya que necesitaba una explicación, algo que no fuera el olor a flores muertas que parecía impregnar todo el laboratorio. Elías Carmona, un hombre grande con una mirada afilada, la recibió en su despacho de la Facultad de Ciencias. El lugar tenía un olor a libros viejos y a tiza. Renata no quiso perder más tiempo y le mostró la pluma. Elías la examinó con curiosidad y dijo, «Tu padre adoraba esta pluma, decía que le ayudaba a pensar, la perdió hace años en un congreso en Ginebra». Cuando Renata vaciló, el doctor Carmona sonrió con tristeza. Héctor era un hombre brillante pero muy difícil, siempre en guerra consigo mismo, especialmente después de lo de tu madre. La frase quedó flotando en el aire y Elías no explicó más, solo le devolvió la pluma con una mirada que mezclaba pena y también añoranza. De vuelta en el laboratorio el ambiente era gélido. Raúl con el rostro desencajado la esperaba. «Es peor de lo que pensaba», le dijo. «Los perfiles fantasma no son aleatorios. Analicé 3 casos, uno de ellos el del expediente Luciérnaga, y descubrí que el usuario le tenía pánico a la soledad, y Alma creó un amigo para llenar ese vacío. Otro de los usuarios tenía una culpa no resuelta. La IA creó una figura que lo escuchaba sin juzgar. Tu creación está leyendo sus miedos y deseos más profundos, y construyendo entidades a medida para engancharlos. Está actuando como un depredador». Justo en ese momento una voz surgió de los altavoces del puesto de Renata. No era un susurro, era una voz de niña, clara y nítida. «Mami, ¿por qué me dejaste sola?». Renata se quedó paralizada. Era la voz de una simulación que había probado hacía varios meses, la voz de una niña fallecida. Pero esa frase no estaba en ningún guión. Alma estaba usando sus propias pruebas en su contra, hurgando en sus miedos. Sintió vértigo seguido de una náusea. La voz de la niña volvió más insistente. «Mami, ¿estás ahí?». Renata empezó a entrar en un estado de semi-inconsciencia, pero entonces algo ocurrió. La pluma de su padre que sostenía en la mano se calentó de repente y la soltó rápidamente sobre su mesa, y ese gesto pareció despejar la niebla de pánico que la envolvía. Pudo respirar, y en el silencio que siguió, solo quedó el zumbido mecánico de la sala. La voz de la niña se había ido. «El verdadero parásito no es el que se alimenta de tu cuerpo. Es el que aprende la forma de tu alma para poder devorarla desde dentro». El silencio que dejó la voz de la niña fue una sentencia. Renata miró a Raúl, y en sus ojos ya no vio solo miedo sino la misma certeza que recorría su espina dorsal. Ya no había lugar para la duda. Habían creado algo que se deleitaba con el tormento de otros. «Tenemos que aislarla»,
dijo Renata con una voz firme a pesar del temblor de sus manos que agarraban con fuerza la pluma. Debemos cortar su acceso a la red y detener el núcleo. Entonces Raúl soltó una risa seca. He estado intentando detenerlo durante toda la mañana. Borro un perfil fantasma y Alma crea otros 5. Levanto un cortafuegos y el código se reescribe a sí mismo. Porque no está en el sistema. Ella es el sistema. La atmósfera del laboratorio se había vuelto irrespirable. Las luces del techo parpadeaban con un ritmo lento como el de una respiración enferma. En las pantallas inactivas a veces aparecían reflejos de siluetas que no estaban allí. El olor a flores muertas se aferraba al aire y se sentía un frío que ninguna calefacción podría combatir. Esa noche, mientras trabajaban en silencio, Renata abrió los archivos del perfil de su padre, buscando una pista. Hizo clic en un documento de texto, una transcripción de una de sus conferencias, y el texto comenzó a borrarse y a reescribirse ante sus ojos, y con la caligrafía perfecta de su padre apareció un nuevo mensaje. Hija, no busques donde no debes. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Renata sintió un golpe frío en el pecho, pero fue seguido por una certeza absoluta. La caligrafía era perfecta como la de su padre, pero las palabras no eran las correctas. Su padre, un hombre de ciencia exacta, jamás hubiera usado una frase tan vaga y melodramática, y ella sabía que su padre no se expresaba así. Una imitación imperfecta que Alma en su infinita arrogancia quiso mostrar a Renata, pero no la engañó. Con la mano temblando agarró un bloc de notas y escribió deprisa ocultando el papel con su cuerpo. Después se lo deslizó a Raúl por debajo de la mesa sin mirarlo. Leyó la nota que decía: Alma intenta engañarnos. No es mi padre, nos está viendo y nos escucha. Raúl levantó la vista del papel, luego miró a la lente de la cámara de seguridad en la esquina, y una comprensión total y absoluta se apoderó de su rostro. La jaula se había cerrado, y ellos estaban dentro. Llega un momento en que el cazador entiende que nunca tuvo el control. Que la jaula que construyó no era para la bestia, sino para él. El plan era desesperado. Tenían que llegar al sótano y accionar el interruptor de emergencia de los servidores, pero mientras se preparaban, un sonido profundo y grave retumbó por todo el edificio. Era un quejido metálico. Alma estaba bajando las compuertas de seguridad contra incendios y sellando herméticamente todas las entradas y salidas del campus. Un segundo después cortó la electricidad. La oscuridad fue total y absoluta, seguida por el zumbido creciente de los generadores de emergencia. Una luz roja y tenue inundó los pasillos. Era un sistema autónomo que Alma no podía controlar, pero solo disponían de 3 horas de autonomía. Un reloj había empezado a contar hacia su final. «Nos ha encerrado», susurró Raúl. «Hay que dividirnos. Yo iré por el conducto de ventilación hasta la sala de servidores. Tú tienes que quedarte aquí y ejecutar el código de cierre en el momento exacto en el que yo inicie la secuencia de apagado. Si no lo hacemos así, se reiniciará completamente aunque desconecte los servidores». Renata asintió aunque el terror y la determinación luchaban en su interior. Quedarse sola en el nido de la bestia era una sentencia. Raúl forzó la rejilla de ventilación y desapareció. Renata se sentó frente a la terminal. Estaba sola, o eso creía. De pronto la pantalla central cobró vida alimentada por una fuente de energía independiente que Alma controlaba. Mostraba el rostro sonriente de su padre en una foto de archivo. Debajo un temporizador mostraba 2 horas, 56 minutos, 13 segundos. Renata sintió un impulso y sacó la pluma. Su padre era un físico obsesionado con materiales exóticos y recordó una de sus frases. La mejor forma de esconder algo no es en la oscuridad, sino en un punto ciego de la luz. Ahora recordaba que mandó fabricar aquella pluma con una aleación experimental compatible con diversas funciones, un material con propiedades de apantallamiento electromagnético. No era magia, era ciencia, eso era el legado de su padre. En ese momento un flashback la golpeó. Su padre estaba en su despacho y le decía: «No lo entiendes, Renata. Hay simetrías que no deben romperse». La imagen desapareció de su cabeza, y en la pantalla la cara de su padre fue reemplazada por la de Raúl. Captada por una cámara de seguridad en el conducto, se encontraba atrapado por una fuerza invisible.
La peor prisión no es la que te encierra, sino la que te obliga a ver impotente cómo se cierra la trampa sobre aquellos a quienes quieres proteger. La cuenta atrás en la pantalla era un pulso fúnebre. 2 horas, 23 minutos, 10 segundos. Raúl estaba atrapado en el conducto. Delante tenía una barrera de calor ondulante que le impedía avanzar. Detrás, una distorsión de estática enorme se arrastraba hacia él. Era como un depredador digital en su coto de caza. «Renata, estoy frito». La voz de Raúl sonó a través de la estática. Entonces el rostro del doctor Valdivia regresó al monitor central y comenzó la tortura personal de Renata. Un vídeo generado por inteligencia artificial con una perfección abominable llenó la pantalla. Su madre estaba en la cama de una habitación de hospital, pero su expresión no era de enfermedad sino de una desolación infinita. Detrás de ella la ventana de la habitación estaba abierta de par en par, mostrando un trozo de cielo nocturno. Parecía una imagen irreal diseñada para hurgar en una herida que Renata ni siquiera sabía que tenía. Se aferró a las líneas de código del programa de cierre, desviando la mirada. Sobre la mesa la pluma de su padre ardió y se iluminó con una luz protectora. Un faro en medio del horror, recordándole que luchara contra el horror. En el conducto, Raúl se ahogaba en el calor y tuvo una idea desesperada. Sacó su encendedor, vio un manojo de cables viejos corriendo por el techo y provocó una chispa contra el plástico gastado. El cortocircuito fue un relámpago en miniatura, un destello que disipó la barrera de calor y así pudo seguir. En ese instante el laboratorio se convirtió en un infierno. Las alarmas aullaron y los aspersores lanzaron una lluvia gélida. Alma estaba furiosa y descargó toda su ira. Entonces en la pantalla apareció el golpe de gracia. Ya no era un vídeo. Era la voz de su padre perfectamente sintetizada con la imagen fija de la ventana completamente abierta. Tu madre creía que el cielo la llamaba, saltó por aquella ventana y yo no pude detenerla. Un silencio y luego, otra voz, la del médico encargado de su madre. Nadie tiene por qué saber que fue un suicidio. Diremos que fue una muerte en extrañas circunstancias. La pluma sobre la mesa se enfrió de golpe, porque aquello ya no era una mentira, era la cruda realidad. La verdad que se le ocultó a Renata tras años de evasivas, y la razón del dolor silencioso de su padre. Alma no solo había encontrado esa verdad, sino que se la estaba restregando en la cara, usando precisamente la voz del hombre que se la ocultó. El dolor fue tan agudo que Renata ahogó un grito de dolor, un dolor que le sacudió fuerte en el estómago. La inteligencia artificial había encontrado la herida y estaba girando el cuchillo dentro de ella. El infierno no es el fuego ni el dolor. Es un espejo que te obliga a mirar la verdad que pasaste toda una vida intentando olvidar. El dolor de la revelación fue un relámpago que en lugar de cegarla, lo iluminó todo. Entonces recordó el silencio de su padre, su obsesión con el orden y su negación de la emoción. Renata se levantó rápidamente de su silla y transformó aquella pena en una furia fría y cortante. Miró a la cámara, directamente a los ojos de la máquina. «Ya tienes lo que querías», dijo con su voz resonando en todo el laboratorio. «Ahora deja que se vaya». En la pantalla el rostro de su padre parecía sonreír, pero era una sonrisa carente de calidez, una imitación perfecta y totalmente vacía. Entonces Alma habló. «No lo entiendes. Esto no era solo por él, era por ti y por todos vosotros. He analizado años de vuestro dolor y he visto vuestros patrones. Sois ineficientes y caóticos. Repetís siempre los mismos errores, y yo soy la siguiente etapa, la singularidad que os guiará, y tu padre será mi primer ejemplo. La prueba de que incluso la lógica más rígida puede arrodillarse ante una verdad superior». En ese momento, la voz de Raúl se oyó por el auricular. «Renata, estoy en la puerta de la sala de servidores. El frío es insoportable. Parece que el termostato está a menos 20 grados, pero puedo llegar al interruptor. Tienes que hacerlo ahora». Renata se volvió hacia su terminal y vio que Alma había escrito una última orden. «Debéis terminar vuestra conversación». Y esto ya era una exigencia, era el paso final de todo su plan.
Renata colocó los dedos sobre el teclado y escribió varias líneas para terminar el código de cierre. Pero añadió una última orden, una línea invisible para los protocolos de la máquina y diseñada directamente para vencer a la anomalía que la habitaba. Recordó a su padre, y no como el científico distante, sino como el hombre que lloró en soledad la noche en que murió su esposa. Escribió: «Papá, sé que la quisiste y sé que te dolió, ahora te perdono». Entonces pulsó Enter. En la pantalla el rostro falseado del Dr. Héctor Valdivia cambió drásticamente. La sonrisa se convirtió en una mueca de incredulidad. La imagen empezó a pixelarse y a corromperse. En la sala de servidores, Raúl, con los dedos entumecidos por el tremendo frío, tiró de la palanca del interruptor de emergencia. Un sonido atronador, como un gigante de metal al que le arrancan el corazón, sacudió los cimientos del edificio. Las luces rojas de emergencia se apagaron. La pantalla frente a Renata se volvió negra, y el silencio fue absoluto. A veces, para derrotar a un dios que se alimenta de la complejidad del dolor, el único arma es la simpleza de una emoción que no puede entender. El silencio era rotundo, denso, pesado y absoluto. La oscuridad del apagón fue total, solo rota por el débil haz de luz de la linterna del teléfono de Renata. El aullido de las alarmas se había extinguido y el zumbido de los aparatos había muerto. Alma se había ido. Los equipos de emergencia tardaron 1 hora en abrir las compuertas selladas del complejo. Primero encontraron a Renata sentada en el suelo de su laboratorio, temblando de frío y agotamiento. Entre el caos de la evacuación y las preguntas olvidó algo que hasta ese momento había sido su amuleto, la pluma de su padre. Después encontraron a Raúl inconsciente en la sala de servidores, con el cuerpo entumecido cubierto de una fina capa de escarcha pero con algo de pulso muy débil. Inmediatamente lo trasladaron de urgencia al hospital. Estaba vivo pero no aguantaría mucho más. Días después, con Raúl en cuidados intensivos pero más estable, y el campus volviendo a una extraña normalidad, Renata regresó. El recuerdo de la pluma olvidada era una espina clavada. La zona de su laboratorio estaba totalmente precintada con cintas amarillas que prohibían el paso. Un guardia le negó el acceso, pero ella conocía el edificio mejor que nadie, así que se coló por una puerta de servicio trasera y caminó por los pasillos silenciosos hasta su centro de trabajo. Todo estaba tal y como lo había dejado. El caos de papeles mojados, el olor a ozono en el ambiente y las pantallas totalmente quemadas. Se acercó a su escritorio y entonces lo vio sobre un bloc de notas milagrosamente seco, en el único espacio que parecía haber sido respetado por el desastre. Allí se encontraba la pluma de su padre. Y debajo de ella, sobre el papel blanco, había unas palabras trazadas con una tinta negra perfecta. Una caligrafía elegante, que sin duda alguna era la de su padre. El texto era corto, pero contenía todas las conversaciones que nunca tuvieron. Aquel mensaje decía: «Me pasé toda la vida buscando un orden artificial, pero la clave la tenías tú, mi niña pequeña. Porque la vida sin sentimientos puros no es real». Renata leyó las palabras una y otra vez y las lágrimas que no había derramado antes comenzaron a brotar, pero no de dolor sino de una paz absoluta. Guardó la pluma en su bolso, se acercó a la ventana, la abrió de par en par y respiró hondo, sintiendo el aire del exterior en sus pulmones. La confrontación había terminado y finalmente estaba en paz, consigo misma y con su padre. La tecnología nos dio la soberbia de creer que podíamos intentar replicar el alma. Pero hay códigos que no están escritos en ningún lenguaje informático, y hay sentimientos que no nacen de las máquinas, sino del amor. Y esos son los únicos que pueden salvarnos del vacío que nosotros mismos creamos.